Soy Marcel Fernando Scherer y les doy la bienvenida al programa Viviendo con Incendios en el área de la montaña Charleston. Este programa le brinda información acerca de cómo vivir con seguridad en las regiones de Nevada más propensas a los incendios forestales. El área de la montaña Charleston forma parte de un ambiente peligroso para los incendios forestales. Las casas ubicadas en este tipo de vegetación corren un gran peligro de incendiarse. Afortunadamente se pueden hacer varias cosas antes de que ocurra un incendio y esto podrá ayudar a que una casa sobreviva. Para propósitos de este programa, el área de la montaña Charleston incluye el cañón Cayley y el cañón Lee del monte Spring. Las comunidades del área de la montaña Charleston son consideradas como una de las más vulnerables del estado de Nevada en términos de una amenaza de incendio. Existen 4 factores importantes que contribuyen a la amenaza de un incendio. Primero, en áreas con pendientes pronunciadas y cañones angostos, vegetación flamable y con un clima seco, caliente e aireoso causa un peligro de incendio forestal. Estas condiciones pueden producir incendios incontrolables e intensos. Se encuentran evidencias de incendios pasados en todos los alrededores de la montaña Charleston. Las heridas de incendios en los pinos ponderosa y esqueletos de troncos petrificados de los árboles monte Mahogany registran la historia de los incendios de la montaña. Esta es la filmación de un incendio en el área de la montaña Charleston. Basically what that's doing is preheating the fuels ahead of itself, and then you have the convection column and the direct flame impingement. Come on guys, it's right below us. Come on, John. That's a fire you can't fight, you just get out of the way, right? Well, it's best to, yes. Yeah. Unless you want to become a crispy critter. There you go, here's a good shot for you. Fire below us. Let's get. Segundo,
Muchas de las casas del área de la montaña Charleston han sido construidas y mantenidas en tal forma que las hacen fácilmente encendibles durante un incendio. Tercero, debido a que solamente hay un camino de entrada y salida de los cañones de Cayley en Lee, existe el riesgo de que la gente quede atrapada por el incendio. Y cuarto, debido a que estos cañones tienen un intenso uso recreativo durante la temporada de incendios en el verano, existe una alta probabilidad de producirse incendios provocados por los seres humanos. Las causas más comunes de incendios provocados por los seres humanos son vehículos incendiados, al fumar, fogatas en los campamentos, fogatas para cocinar y a causa de niños. Estos artículos en el periódico documentan los incendios en el área de la montaña Charleston que han amenazado a las personas y sus casas. Aunque la amenaza de un incendio en el área de la montaña Charleston es significativa, se pueden hacer varias cosas para reducir esa amenaza. El propósito de este programa es proveer sugerencias de manejo de combustibles que reducen la amenaza de un incendio a las personas, casas y propiedades en el área de la montaña Charleston. El combustible para incendios incluye vegetación silvestre como la manzanita de hoja verde, el pino piñón, monte mahogany, Gamble oak y el pino ponderosa, plantas ornamentales del área jardinada de la casa y casas, desafortunadamente. ¿Por qué los combustibles son tan importantes? De los tres factores que gobiernan el comportamiento de un incendio, clima, topografía y combustibles, únicamente podemos cambiar los combustibles. Consecuentemente, si queremos incrementar la sobrevivencia de la casa durante un incendio, nuestra gran oportunidad reside en cambiar la disponibilidad de combustible para quemar. Las mayores características que queremos cambiar de los combustibles incluyen cantidad, menos combustibles es mejor que más combustible. Altura, combustibles cortos son menos peligrosos que los combustibles altos. Contenido de humedad, las plantas con mayor contenido de humedad son más resistentes al fuego que las plantas con poco contenido de humedad. Continuidad, combustibles que están ampliamente separados son más deseables que los combustibles que están muy juntos. Y finalmente, ubicación. Los combustibles peligrosos deberán conservarse lejos de la casa. Cambiando los combustibles podemos cambiar el comportamiento del incendio tales como evitar que comience, reducirlo, enfriarlo, conservando las llamas cortas y procurar que se queme por un tiempo más corto. Todo esto ayuda a una casa a sobrevivir un incendio. Las investigaciones de las casas destruidas por un incendio consistentemente han demostrado que las características de los combustibles, así como la vegetación adyacente, son los factores que más influencian a la sobrevivencia de una casa. Estos factores usualmente determinan qué casas sobreviven a un incendio y cuáles casas son destruidas. Esta conclusión es significativa porque implica que la persona más importante en prevenir que una casa se queme es el propietario de la casa, y son las acciones críticas que el propietario de la casa toma antes de que el incendio ocurra. Antes de ver las recomendaciones para reducir la amenaza de un incendio, debemos entender cómo los incendios amenazan las casas. Un incendio puede amenazar a una casa en tres formas: a través del contacto directo de las llamas, por calor irradiado y brasas encendidas volando. Primero, contacto por las llamas. Este tipo de amenaza ocurre cuando los combustibles que se están quemando cerca de la casa producen llamas que se ponen en contacto con la casa y la encienden. El contacto directo con las llamas es probablemente lo que la mayoría de los propietarios visualizan cuando piensan acerca de una casa quemándose durante un incendio. La siguiente forma en que un incendio amenaza una casa es a través del calor irradiado. El calor irradiado es producido por ondas electromagnéticas invisibles que avanzan en todas direcciones desde las llamas. Cuando una casa recibe bastante calor irradiado por suficiente tiempo,
se encenderá sin necesidad de que exista contacto con las llamas. Algunas veces el calor irradiado romperá las ventanas, permitiendo que las brasas encendidas entren a la casa. Consecuentemente, aún la vegetación y otros combustibles localizados lejos de la casa son una preocupación. El calor irradiado ha derretido las paredes de vinil en esta casa. Las llamas nunca estuvieron en contacto con la casa. La amenaza de un incendio más común para una casa son las brasas encendidas volando. Si las condiciones son correctas, pedazos de material encendido, tales como ramas de arbustos, las piñas de los pinos y tejas de madera de un techo en llamas, pueden ser levantadas en el aire y ser transportadas a varios metros de altura y a más de 1 milla. Esto significa 1.6 kilómetros de distancia del incendio actual. Las brasas encendidas también pueden ser transportadas por el viento y remolinos de fuego. Si estas brasas encendidas caen en áreas con materiales fácilmente encendibles, como tejas de madera en los techos, hojas en las canaletas para la lluvia, hierba seca, basura o montones de leña, un nuevo incendio puede comenzar. Este es un ejemplo de una brasa encendida iniciando un nuevo incendio. Afortunadamente había bomberos presentes en el área para combatir rápidamente este nuevo incendio. En esta fotografía con humo, brasas encendidas cayeron en el techo, rodaron hacia abajo y quedaron atrapadas en las canaletas de lluvia. Las hojas secas en la canaleta se encendieron. Otras brasas iniciaron otro incendio en las jardineras de las flores. Se hacen las siguientes recomendaciones para reducir estos 3 tipos de amenazas de incendio. Estas son prácticas sugeridas por los patrocinadores de este programa y no son necesariamente requisitos. Estas recomendaciones no sustituyen las ordenanzas, códigos o leyes. Las recomendaciones para reducir la amenaza de un incendio están presentes en estas 3 categorías: la zona de construcción, la zona de espacio de defensa y la zona de acceso. Las investigaciones demuestran que estas 3 zonas son importantes para que el propietario pueda reducir la amenaza de un incendio de la casa. La zona de construcción se refiere a cómo la casa es construida y mantenida. La zona de espacio de defensa pertenece a la vegetación que se encuentra creciendo cerca de la casa e incluye tanto las plantas ornamentales como la vegetación nativa en el área jardinada, tales como el Gambel Oak, el pino ponderosa y el monte mahogany. La zona de acceso es el área que permite a los bomberos localizar y arribar a su casa en un tiempo oportuno. Estas 3 zonas se muestran en la fotografía. La zona de construcción incluye la casa. La zona de espacio de defensa incluye la vegetación que rodea la casa. Y la zona de acceso incluye el estacionamiento, las calles y la señalización. Primero veamos las recomendaciones para la zona de construcción. Para la zona de construcción, el objetivo es mejorar la resistencia de la casa a la ignición. Si la casa no se enciende, no se puede quemar. Las investigaciones han demostrado que las casas con alta resistencia a la ignición pueden sobrevivir a incendios de mayor intensidad. Contrariamente, las casas que se encienden con más facilidad pueden ser destruidas durante un incendio de menor intensidad. Esta es una fotografía de una de las más de 200 casas destruidas durante el incendio de Cerro Grande en Los Álamos, Nuevo México. En este caso, la casa se encendió con más facilidad que la vegetación que la rodeaba. Observe los árboles, arbustos y la cerca de madera sin quemarse. Los árboles parcialmente quemados cerca de la casa se quemaron porque la casa se encendió. Este es otro ejemplo de una casa más flamable que la vegetación adyacente. Mientras que nos preocupamos acerca del contacto de las llamas y el calor irradiado, particularmente nos concierne la ignición de la casa con las brasas encendidas que vuelan. La razón más común por que la casa se quema durante el incendio es que las brasas encendidas que vuelan encienden el exterior de la casa o entran a la casa a través de las aberturas. Los lugares exteriores más comunes que producen ignición incluyen tejas de madera en los techos, canaletas para la lluvia llenas con hojas secas,
materiales flamables como papel, basura y leña junto o debajo de las terrazas y porches y madera al costado de la casa. Las brasas encendidas entran a la casa a través de ventilas sin llama y ventanas abiertas o que están rotas. Un propietario de casa deberá asumir de que cualquier cosa flamable en o cerca de la casa será encendida por brasas volando. Las siguientes recomendaciones para la zona de construcción son puntos breves y generalizados. Para información más detallada, contacta al jefe de bomberos. Primero, veamos el techo. El techo es la parte más vulnerable de una casa en un incendio. También es el mejor indicador de la sobrevivencia de una casa durante un incendio. Las casas con techos con teja de madera son mucho más vulnerables a ser destruidas durante un incendio que las casas que tienen techos resistentes al fuego. Si usted tiene una casa con tejas de madera, considere reemplazarlo con uno resistente al fuego. Colocar aspersores en el techo es de valor limitado. Frecuentemente durante los incendios la presión del agua es baja. No hay electricidad para la bomba del pozo de agua y los vientos fuertes dificultan mojar el techo adecuadamente. La única solución efectiva para el peligro de los techos de madera es reemplazarlos con materiales resistentes al fuego. Los materiales para techar resistentes al fuego incluyen los de composición, de metal y de cerámica. La resistencia al fuego de los techos está graduada como A, B, C y no graduada. La graduación A tiene la resistencia más alta al fuego. Independientemente del tipo de techo que usted tenga, consérvelo limpio de hojas, agujas de pino y ramas. Las canaletas para la lluvia atrapan las brasas encendidas. Siempre conserve las canaletas para la lluvia limpia durante las temporadas de incendios. Revíselas y límpielas varias veces durante la temporada de incendios. Las ventilas o rejillas de ventilación de la casa son puntos potenciales de entrada para las brasas encendidas que vuelan. Estas incluyen el ático, los cimientos y los aleros del techo. Las ventilas o ventilación abiertas necesitan ser cubiertas con malla de alambre anticorrosivo de medio centímetro. Esto representa 1/4 de pulgada o menos. No use mallas de fibra de vidrio o de plástico porque se pueden derretir o quemar. Las cubiertas de las paredes exteriores de la casa son particularmente vulnerables al calor irradiado o al contacto directo de las llamas. Los productos de madera como tableros, paneles y tejas o tablillas de madera son los materiales más comunes para las paredes. Estos son combustibles potenciales y no son una buena selección en un área propensa a incendios. Las cabañas son una posible excepción. Tienen un mayor grado de resistencia al fuego que otros productos de madera. Los materiales no comburentes para las paredes, tales como el estuco, ladrillo o concreto, son mejores selecciones. Los aleros de la casa son particularmente propensos a la ignición. A medida que un incendio se aproxima, el aire caliente y los gases rebotan de las paredes y son atrapados debajo de los aleros. Los aleros también pueden atrapar el calor de las llamas directamente debajo de ellos. El calor se incrementa debajo del techo y puede entrar al ático. La oportunidad para la ignición se incrementa grandemente. Al cubrir el lateral del alero con un soffit o encajonando el alero, el calor podrá escapar mejor. Las terrazas o decks también pueden ser trampas potenciales de calor. Debido a que las terrazas generalmente son construidas en el terreno inclinado de la casa, efectivamente atrapan el calor, las llamas y las brasas. Y estas, cuando están encendidas, representan un incendio que se aproxima. El calor atrapado seca la madera de la terraza y eleva su temperatura. La terraza se vuelve más fácil de encenderse bajo esas condiciones. La amenaza se incrementa cuando existen hojas, agujas de pino, pasto seco, basura y otros materiales combustibles que se acumulan debajo de las terrazas o se almacena leña debajo de ellas. Casas con terrazas que por debajo están abiertas son más fáciles de destruir durante un incendio. Preferentemente los costados de abajo de las terrazas deberán cerrarse con materiales resistentes al fuego.
Por lo menos los costados de abajo de la terraza deberán cerrarse con malla de alambre de 32 milímetros. Esto representa 1/8 de pulgada. Conserve esta área libre de materiales fácilmente flamables. Las ventanas son una de las partes más débiles de la casa y generalmente se rompen antes de que la construcción se encienda. Si se exponen a suficiente calor por un largo periodo de tiempo, los vidrios se pueden romper y caer por todas partes. Esto permite que brasas encendidas y el calor entren en la casa, lo que puede originar una ignición interna. Las ventanas simples y grandes son particularmente más vulnerables. En áreas con alto riesgo de incendio, instale ventanas que por lo menos sean dobles o temperizadas. Vidrios de baja emisión pueden proveer protección adicional. Las ventanas con marcos y orillas de aluminio son mejores selecciones que aquellas que son de madera o vinil. Las ventanas con cubiertas exteriores, tales como puertas, pueden proveer protección adicional. En la chimenea y el tiro de la estufa deberá colocarse una malla metálica de 1.5 centímetros, media pulgada o menos, y bien una trampa para chispas aprobada. La recomendación final para la zona de construcción es conservar el porche, la terraza o deck y otras áreas de la casa libre de materiales combustibles. Los artículos decorativos en los porches, tales como canastas, arreglo de flores secas y piñas de los pinos, se han sabido que encienden las casas cuando brasas encendidas caen en ellas. También conserve estas áreas libres de periódicos, correspondencia postal en el suelo y basura. Las pilas de leña deberán localizarse por lo menos a 9 metros, 30 pies de la casa. Si las pilas son almacenadas en la parte alta del terreno, asegúrese de que las leñas encendidas no puedan rodar hacia abajo y encender la casa. Afortunadamente, este propietario siguió este consejo. El siguiente grupo de recomendaciones concierne a la zona de espacio de defensa. Esta zona comprende a la vegetación que se encuentra creciendo cerca de la casa. El término espacio de defensa se refiere al área entre la casa y el incendio que se aproxima, donde la vegetación ha sido controlada para reducir la amenaza de incendio y permite a los bomberos defender la casa con seguridad. Por razones de seguridad, los bomberos están más dispuestos a proteger casas que tienen un espacio de defensa efectivo. El espacio de defensa también incrementa la efectividad de los retardantes de fuego y espuma. En caso de que los bomberos no estén disponibles, el espacio de defensa también incrementa las posibilidades que una casa sobreviva sin asistencia. La zona de espacio de defensa tiene 3 áreas: el área no combustible, el área clara, limpia y verde, y el área de reducción de combustibles silvestres. El área no combustible se encuentra inmediatamente junto a la casa. El área clara, limpia y verde se extiende hacia afuera desde el área no combustible por lo menos 9 metros, 30 pies. Esta área generalmente es la parte irrigada del área jardinada de la casa. El área de reducción de las plantas silvestres se extiende hacia afuera desde el área clara, limpia y verde, y generalmente es donde las plantas nativas crecen, tales como los árboles forestales y los campos de brozales o matorrales. Desafortunadamente, cuando los propietarios de casas escuchan el término espacio de defensa, visualizan un área de tierra limpia alrededor de sus casas. Mientras que esto es ciertamente efectivo para incrementar la sobrevivencia de la casa, no es aceptable por razones de estética y porque contribuye a la erosión de la tierra, y también no es necesario. Un propietario de casa puede tener ambas cosas: una zona de defensa efectiva y un jardín atractivo. Los siguientes 6 pasos describen cómo crear un espacio de defensa efectivo. El primer paso es determinar el tamaño de un espacio de defensa efectivo. El tamaño de la zona de espacio de defensa generalmente se expresa como la distancia que se extiende desde afuera de la casa en todas direcciones. La distancia recomendada no es la misma para todas las casas. Varía dependiendo del tipo de vegetación presente y la inclinación de las pendientes que rodean a la casa. Para las casas localizadas en terrenos planos o con ligera pendiente en los bosques con vegetación baja y esparcida, el espacio de defensa recomendado es de 30 metros, 100 pies desde la casa.
Para las casas localizadas en pendientes mayores a un 40%, la distancia recomendada es de 60 metros, 200 pies. Para las casas localizadas en terrenos planos o con ligera pendiente en campos de brozales o matorrales y los bosques de pino-piñón, enebros y monte mahogany, el espacio de defensa recomendado es de 30 metros, 100 pies desde la casa. Para las casas localizadas en pendientes mayores a un 20%, la distancia recomendada es de 60 metros, 200 pies. Una pendiente de 20% equivale a 9 grados y representa una elevación de 60 centímetros, 2 pies por cada 3 metros, o sea 10 pies de distancia. Una pendiente de 40% equivale a 18 grados y representa una elevación de 120 centímetros, 4 pies, por cada 3 metros, 10 pies de distancia. Una vez que se conoce la distancia recomendada para el espacio de defensa, márquela amarrando tiras de tela o marcando los arbustos. Esto se convierte en la zona de espacio de defensa. Los siguientes 5 pasos se aplican a la vegetación que crece dentro de esta área. Si la zona de espacio de defensa excede los límites de la propiedad, no trabaje en la propiedad de otra persona sin el permiso de ésta. Es importante hacer notar que la efectividad de la zona de espacio de defensa se incrementa cuando todos los vecinos implementan las prácticas de espacio de defensa. ¿Existe vegetación muerta dentro del espacio de defensa? Si es así, remuévala. La vegetación muerta incluye los árboles muertos que todavía están en pie y en proceso de morir localizados dentro de la zona de espacio de defensa deberán ser de una alta prioridad para removerlos. Los árboles recientemente caídos deberán removerse. Los árboles caídos que están semienterrados en la tierra se pueden dejar en el lugar. Sin embargo, sus ramas expuestas deberán removerse. También se deben remover los arbustos nativos muertos y arbustos ornamentales muertos. Las ramas muertas de arbustos y árboles vivos deberán ser podados o removidos. Las flores muertas, tanto como las flores silvestres como flores ornamentales en las jardineras, deberán removerse. El pasto seco deberá ser cortado o removido del lugar. Las agujas de pinos muertos, entre otros, son los materiales más flamables en los bosques de la montaña Charleston. No deberá permitirse que se acumulen en la casa o cerca de la casa. Remueva las agujas de pinos muertas adheridas a las ramas de los árboles que están en los primeros 5 metros, o sea 15 pies del suelo. También remueva las agujas de pino muertas que están sobre los arbustos y cubriendo el suelo dentro de una distancia de 10 metros, 30 pies desde la casa. Si la vegetación muerta se encuentra presente en la zona de espacio de defensa, remuévala. Dentro del espacio de defensa existen arbustos y árboles nativos tales como pinos, artemisas, mahogany y gumbo oak, espaciados ampliamente o densamente. Los árboles densamente poblados poseen una amenaza significante de incendio. Si esta situación está presente dentro de la zona de espacio de defensa, asegúrese de darle espacio a los árboles. En terrenos planos o con ligera pendiente, los árboles dentro de la zona de defensa deberán ser separados. Para proveer una separación promedio, hágalo por lo menos 3 metros, o sea 10 pies, entre las copas de los árboles. Para las casas localizadas en pendientes más pronunciadas, la distancia de separación deberá ser mayor. Además de reducir la amenaza de incendio, reduciendo la densidad de los árboles también puede incrementar la salud del bosque y hacer los árboles más resistentes a la sequía. La alta densidad de arbustos también posee una significante amenaza de incendio. Si esta situación está presente, reduzca la densidad de los arbustos para proveer una separación. En terrenos planos o con ligera pendiente menos del 20%, los arbustos individuales o pequeños conjuntos de arbustos dentro de la zona de espacio de defensa también deberán ser separados uno del otro por lo menos 2 veces la altura promedio de los arbustos. Por ejemplo, si la altura típica del arbusto es de 90 centímetros, 3 pies, entonces deberá haber una separación entre las ramas de los arbustos de por lo menos 180 centímetros, o sea 6 pies.
Remueva los arbustos o pódelos para reducir su altura y o diámetro. En pendientes más pronunciadas, la distancia de separación deberá ser aún mucho mayor. Si existe una población densa de árboles y o arbustos presentes en el espacio de defensa, provea una separación ya sea removiéndolos o podándolos. Si se encuentran árboles presentes en el área de espacio de defensa, deberá haber una separación entre la vegetación de menor altura y las ramas bajas de los árboles. La vegetación generalmente ocurre a diferentes alturas o capas, como los escalones de una escalera. Por ejemplo, en esta fotografía el pasto seco es el escalón más bajo. Los arbustos en el siguiente escalón y las ramas de los árboles son el escalón superior. La vegetación que puede acarrear fuego de las plantas bajas hacia las plantas más altas es lo que se llama combustible en escalera. En la fotografía de la izquierda, un arbusto quemándose ha encendido las ramas de abajo de un pino. Los pinos ponderosa y otros árboles en la montaña Charleston proveen una gran cantidad de combustible potencial para un incendio. Una vez que se encienden, pueden quemarse muy intensamente, como se muestra en la fotografía de la mano derecha. Removiendo algunos de los escalones de la escalera, la cantidad de combustible para un incendio podrá reducirse grandemente. La separación recomendada para combustibles en escaleras es 3 veces la altura de la capa de vegetación más baja. Por ejemplo, si la capa de la vegetación más baja es de 90 centímetros de alto, 3 pies, entonces deberá haber una separación de 2.70 metros, 9 pies. Pode las ramas bajas de los árboles, reduzca la altura de los arbustos o remueva las plantas bajas. Si no existe vegetación creciendo debajo o cerca de los arbustos, remueva las ramas bajas de los árboles a 1.5 metros, 5 pies del suelo. Esto ayudará a prevenir que agujas de pino y ramas tiradas enciendan el árbol. Esta fotografía muestra 2 propiedades. En la propiedad de la izquierda se han removido los combustibles en escalera. Al remover los combustibles en escalera se toma un paso importante en crear un espacio de defensa efectivo. Si hay combustibles en escalera presentes en el área de espacio de defensa, remuévalas. Existe un área clara, limpia y verde extendiéndose por lo menos a 9 metros o 30 pies alrededor de la casa. Por clara o no densa o lean queremos decir que únicamente una pequeña cantidad de vegetación flamable, si acaso nada, está presente dentro de los 9 metros, 30 pies alrededor de la casa. Por limpia o clean nos referimos a que no hay acumulación de vegetación muerta o desechos flamables dentro de los 9 metros, 30 pies alrededor de la casa. Por verde o green nos referimos a las plantas localizadas dentro del área de los 9 metros, o sea 30 pies, que se conservan sanas, verdes e irrigadas durante la temporada de incendios. Los objetivos del área clara, limpia y verde tienen un doble propósito. Primero, eliminar los combustibles fácilmente de encender o susceptibles cerca de la casa. En el caso de que brasas encendidas comiencen a caer en un jardín, éstas serán capaces de iniciar un incendio. Segundo, para conservar baja la intensidad del incendio si se enciende cerca de la casa. Si un incendio se inicia dentro de los 9 metros, 30 pies de la casa, los combustibles presentes serán capaces de generar suficiente calor por un tiempo suficientemente largo para encender la casa. Para algunos propietarios de casas en el área de la montaña Charleston, el área clara, limpia y verde es también el área residencial formal, usando pastos, plantas ornamentales y patios. Otros residentes prefieren una vista más natural del área clara, limpia y verde, que enfatice la vegetación nativa. Independientemente del tipo de vegetación que usted prefiera, considere las siguientes sugerencias para el área clara, limpia y verde. Dentro del área clara, limpia y verde, remueva la mayoría o todas las plantas silvestres flamables. Las plantas nativas flamables incluyen a la manzanita de hoja verde, artemisas, matorral del conejo y las rosas de los precipicios. Los árboles nativos como el monte mahogany, roble gamble o gamble oak, pino piñón, el pino ponderosa joven,
el abeto blanco o white fir y el enebro Utah, también se recomienda que se remueva del área clara, limpia y verde. Si usted desea conservar alguna de estas plantas como espécimen, asegúrese que estén libres de madera y hojas muertas. Asegúrese de podarlas para reducir la cantidad de combustible y sepárelas de los rosales o matorrales nativos y de los bosques. Reteniendo flores silvestres tales como los lupinos, phlox y pestemon es aceptable. Sin embargo, las puntas de crecimiento deberán retirarse una vez que se secan y se tornan de color café. Los árboles nativos caducos como el álamo o aspen se pueden retener. Las cubiertas de tierra naturales poseen poca amenaza de incendio y son efectivas en el control de erosión de la tierra. Son buenas plantas para conservar en el área clara, limpia y verde. Si hay interés en plantar vegetación resistente al fuego en el área clara, limpia y verde, existen algunas buenas noticias, así como algunas malas noticias. Primero, las malas noticias. Desafortunadamente no existen plantas a prueba de incendios. Cualquier planta puede quemarse si es expuesta a suficiente calor, por un periodo de tiempo suficientemente largo. Las buenas noticias es que hay algunas plantas que no se encienden fácilmente, ni tampoco se queman generando tanto calor como otras plantas. Algunas reglas al seleccionar plantas de jardín para el área clara, limpia y verde son: si todo lo demás permanece en las mismas condiciones, las plantas cortas son mejores que las plantas altas. Las plantas altas pueden producir llamas más largas y contener más combustibles que las plantas que crecen más cortas. Enfatice el uso de plantas que tienen menos de 60 centímetros, o sea 2 pies de alto al madurar. Cuando están verdes y sanas, las plantas tales como las flores, suculentas y pastos son mejores selecciones que las plantas leñosas, como los arbustos y árboles. Cuando están creciendo activamente, las plantas herbáceas tienen una mayor cantidad de agua que las plantas leñosas. A mayor contenido de agua de la planta es más difícil de encenderla y se quema más despacio. Sin embargo, cuando las plantas herbáceas se secan, se encienden fácilmente y son un peligro de incendio y deberán removerse. Muchos arbustos y árboles perennes que permanecen verdes todo el tiempo contienen aceite y resinas que se queman generando mucho calor cuando se encienden. Debido a esto, arbustos y árboles caducos son una mejor selección para el jardín en el espacio de defensa. Particularmente existen varias malas selecciones para el jardín en el área clara, limpia y verde. Los enebros y arboráceas pueden quemarse generando mucho calor. También sus hojas muertas frecuentemente acumuladas dentro y debajo de ellas son extremadamente flamables. Se encienden fácilmente por las brasas encendidas. Los pinos ornamentales como el pino escocés, el pino negro austriaco y el pino mugo son selecciones muy pobres para usar en el espacio de defensa. La escoba escocesa ha sido identificada como una planta particularmente flamable, así como los pastos ornamentales largos cuando se secan. Ambos son considerados como selecciones muy pobres. Las buenas selecciones para el área clara, limpia y verde incluyen el arbusto quinquefolio, arlo y berbero y la espirea. El pasto verde crece corto, tiene un contenido de agua más alto y por lo tanto es una selección excelente para el área clara, limpia y verde. Sin embargo, el pasto tiene sus inconvenientes, ya que tiene requerimientos relativamente más altos de agua y mantenimiento. Los pastos de conservación, tales como el sheep fescue y mezclas de flores silvestres, pueden ser alternativas aceptables para la poda para algunas personas. Cuando están verdes, son buenas selecciones para prevenir incendios en el área clara, limpia y verde. Una vez que se secan y se tornan de color café, deberán cortarse y removerse. Las flores, incluyendo los perennes, anuales, suculentas y los bulbos, son buenas selecciones siempre y cuando estén creciendo activamente. Una vez que comienzan a secarse y amarillarse, las hojas y flores muertas deberán removerse. Las cubiertas de tierra son excelentes selecciones para el área clara, limpia y verde. Los árboles caducifolios bien mantenidos también son buenas selecciones. Plante árboles caducifolios por lo menos a 3 metros, o sea 10 pies de separación entre las puntas de las ramas a la madurez.
Enfatice el uso de superficies duras y acolchadas en el área limpia, clara y verde. Superficies duras, incluyendo materiales como concreto, asfalto y ladrillo. Los acolchados incluyen los del tipo de roca y madera. El acolchado de roca es una gran selección. Las virutas y acolchados de madera pueden ser flamables y deberán estar a por lo menos 60 centímetros, o sea 2 pies, de distancia de los materiales combustibles de la casa y la terraza. Los acolchados de madera pueden quemarse, pero son típicamente los que arden lentamente y producen poca o ninguna llama. Idealmente consérvelos húmedos mediante irrigación durante la temporada de incendios. El tanque de gas frecuentemente se localiza en el área clara, limpia y verde. Toda la vegetación flamable deberá limpiarse a 3 metros 10 pies de distancia del tanque de gas y otros tanques de combustibles presentes. La protección de los tanques de gas y otros combustibles con materiales resistentes al fuego pueden proveer protección adicional. No almacene materiales flamables como leña o gasolina cerca del tanque de gas. Las ramas problemáticas de los árboles deberán removerse. Esto incluye las ramas de los árboles a una distancia de 4,5 metros 15 pies de la chimenea, las ramas tocando la casa o la terraza, deck, ramas colgando por encima del techo y brazos o ramas rodeando las líneas de electricidad. La última sugerencia para el área clara, limpia y verde es crear un área no combustible a por lo menos 90 centímetros, o sea 3 pies, alrededor de la base de la casa. Durante un intenso incendio, las brasas encendidas pueden acumularse cerca de la casa. Si están presentes los acolchados de madera, agujas de pino y plantas muertas, estas pueden empezar a arder y encender la casa. Las casas con paredes de madera son particularmente vulnerables. Además, incendios de baja intensidad quemándose a través de una capa continua de agujas de pino y dirigiéndose hacia la casa han destruido hogares. Muchos de estos hogares pudieron haber evitado el desastre simplemente teniendo un área no combustible. El área no combustible necesita tener un potencial muy bajo de ignición proveniente de las brasas encendidas y deberá servir como una barrera de fuego contra los desechos de agujas de pinos. Esta área deberá extenderse por lo menos a 60 centímetros, o sea 2 pies desde la base de la casa. Dentro de esta área enfatice el uso de plantas herbáceas irrigadas, tales como pasto, cubiertas de tierra y flores, y también use acolchados de rocas y superficies duras. No permita materiales fácilmente encendibles como las agujas de pino, plantas secas, acolchados de madera y basura en esta área. Para una distancia extendiéndose por lo menos 9 metros 30 pies desde la casa, asegúrese de crear un área limpia, clara y verde. El último paso para crear un espacio de defensa es darle mantenimiento. El mantenimiento del espacio de defensa es una actividad continua. Las plantas crecen de nuevo y la vegetación flamable necesita removerse rutinariamente y desecharse adecuadamente. Antes de cada época de incendios, reevalúe su propiedad utilizando los 5 pasos previos e implemente las recomendaciones necesarias para el espacio de defensa. La categoría final de recomendaciones pertenece a la zona de acceso. Esto se refiere a la habilidad de los bomberos para localizar y arribar a la casa amenazada en un tiempo oportuno. Una casa tiene más probabilidades de sobrevivir un incendio si los bomberos están presentes. Una zona de acceso apropiada también le ayuda a usted y a su familia a evacuar el área con seguridad. Algunos proyectos y desarrollos residenciales son un virtual laberinto en las mejores circunstancias. Agregue a la oscuridad las condiciones de humo de un intenso incendio y esto se vuelve aún más difícil para encontrar una casa en particular cuando se necesita ayuda o cuando se debe evacuar con seguridad. También es importante saber que los bomberos pueden venir de otra población y no están familiarizados con el vecindario. Las recomendaciones siguientes ayudarán a que una casa sea más accesible para los bomberos. La dirección de la casa deberá ser bien visible desde la calle. Los números de la dirección en el letrero deberán ser de por lo menos 10 centímetros,
4 pulgadas de alto y el letrero debe ser resistente al fuego. Deberá haber letreros de las calles en cada intersección para dirigirse a su casa. Los letreros deberán tener números que por lo menos sean de 10 centímetros, o sea 4 pulgadas de alto, ser reflejantes y de material no combustible. Accesos con grandes cantidades de vegetación flamable creciendo cerca de ellos son problemáticos para los bomberos. La vegetación flamable deberá ser removida por lo menos a 3 metros, o sea 10 pies a cada lado del acceso de las casas. Las casas localizadas en accesos largos deberán tener retornos o glorietas accesibles para equipos grandes de bomberos. Las casas localizadas al final de las calles largas, angostas y sin salida también pueden desalentar a los bomberos y complicar la evacuación. Si es posible, construya una ruta de acceso adicional y retornos. Este programa describió la amenaza de incendios en el área de la montaña Charleston y ha ofrecido recomendaciones concernientes a cómo reducir esa amenaza. Su manual de puntos claves le dará un resumen de los puntos más importantes. Hay 3 categorías de recomendaciones para reducir la amenaza de un incendio: zona de construcción, zona de espacio de defensa y zona de acceso. Las recomendaciones para la zona de construcción trataron de cómo hacer una casa resistente al fuego. Las recomendaciones para la zona de espacio de defensa incluyeron el manejo de la vegetación para reducir la amenaza de un incendio. La zona de acceso trató acerca de la habilidad de los bomberos para localizar y llegar a su casa en un tiempo oportuno. Finalmente, ¿hay una diferencia al implementar estas recomendaciones? En base a las inspecciones de las casas destruidas por incendios, la respuesta es sí. Esta gráfica muestra las características de los techos y la vegetación de más de 2.000 casas destruidas por incendios en California. Las casas ilustradas en color gris tenían techos de tejas de madera y las casas ilustradas en color café tenían techos resistentes al fuego. Las flechas rojas indican la distancia de cada casa desde la vegetación flamable. El tamaño de las llamas y los números amarillos indican el porcentaje de cada tipo de casa destruida por los incendios. Observe que únicamente el 50% de las casas con techos de teja de madera y a menos de 9 metros, 30 pies de espacio claro de la vegetación flamable fueron destruidas por el incendio. Pero menos del 1% de las casas con techos resistentes al fuego y a 30 metros, o sea 100 pies de distancia de por lo menos de la vegetación flamable, fueron destruidas. Implementando estas recomendaciones no garantiza que su casa sobrevivirá a un incendio. Sin embargo, ciertamente incrementará sus posibilidades. Gracias por haber participado del programa Viviendo con Incendios en el área de la montaña Charleston. Esperamos de que haya obtenido información valiosísima con respecto a qué se debe hacer para proteger su casa contra un incendio forestal. Para mayor información y así reducir la amenaza de un incendio, póngase en contacto con su agencia de protección contra incendios o contacte a Ed Smith de la Extensión Cooperativa de la Universidad de Nevada, llamando al número telefónico 775-782-9960. Este programa fue producido por la Extensión Cooperativa de la Universidad de Nevada, con fondos del Consejo de Administración de Tierras y gracias a un fondo del Plan Nacional contra Incendios, y con la asistencia de la compañía International Professional Development Services y la agencia Media Center.